El área de descanso Amberfield, un oasis tranquilo en un solitario tramo de carretera, estaba a punto de convertirse en el escenario de un drama inesperado. Cuando Michael Weston, un marine endurecido por la batalla, se detuvo para un breve descanso de café, no tenía idea de que estaba a punto de enfrentar un tipo de guerra diferente. Mientras observaba a una joven niña negra y a un hombre blanco mayor, sus instintos finamente afinados le gritaban que algo andaba terriblemente mal. Pero, en un mundo donde las apariencias pueden engañar, ¿cómo podía Michael estar seguro? ¿Y qué peligro oculto acechaba bajo la superficie de esta escena aparentemente ordinaria en la parada de descanso? Vamos a averiguarlo. Pero antes de sumergirnos en la historia, comenta abajo desde donde nos estás viendo hoy, y si disfrutas de esta impactante historia, no olvides suscribirte. El sol colgaba bajo en el cielo, proyectando largas sombras sobre el tranquilo tramo de la carretera rural que atravesaba el corazón de Amberfield. Mientras el día lentamente se desvanecía hacia la noche, apareció una pequeña área de descanso en el horizonte, un faro de descanso para los viajeros cansados. El edificio anodino se erguía solo contra el telón de fondo de campos interminables, su modesta cafetería y tienda de conveniencia ofreciendo un breve santuario ante la monotonía del camino. Dentro de la cafetería, la atmósfera era tranquila y sobria. El suave zumbido de las luces fluorescentes se mezclaba con el leve tintineo de cubiertos y el ocasional murmullo de conversación. Las cabinas de plástico alineaban las paredes, con su tapicería desgastada contando historias de innumerables clientes que habían pasado a lo largo de los años. Cerca de la entrada, una estación de café estaba lista, su jarra medio llena y humeante, mientras una fila de máquinas expendedoras zumbaba silenciosamente en la esquina. Cuando la puerta se abrió, admitiendo una ráfaga de aire fresco de la tarde, unas cuantas cabezas se giraron para observar al recién llegado. El soldado marino Michael Weston entró, sus ojos escaneando rápidamente la habitación con la eficiencia practicada de un hombre acostumbrado a evaluar su entorno. A pesar de estar de vuelta en suelo americano, los hábitos inculcados por su entrenamiento militar no se desechaban fácilmente. La mirada de Michael barrió la multitud dispersa, un par de camioneros encorvados sobre tazas humeantes de café, una anciana mordisqueando un trozo de pastel y un hombre de mediana edad en traje, absorto en su periódico. Fue entonces cuando su atención se dirigió a una pequeña figura sentada en una cabina amarilla junto a la ventana, una niña, de no más de 8 años, sentada frente al hombre en traje. Su piel oscura contrastaba bruscamente con el brillante vestido rojo que llevaba, y su cabello rizado enmarcaba un rostro que parecía perdido en sus pensamientos. Había algo en su comportamiento que hizo que Michael se detuviera. Sus grandes ojos se movían nerviosamente por la habitación, sin asentarse en ninguna cosa por mucho tiempo. Sus pequeñas manos jugueteaban en su regazo, a veces subiendo para presionar contra su rostro, como si tratara de esconderse de alguna amenaza invisible. El hombre sentado frente a ella parecía tener unos 50 años, su cabello sal y pimienta cuidadosamente peinado, su traje azul marino nítido y bien ajustado. Sostenía su periódico en alto, creando una barrera entre él y la niña, pero Michael notó cómo los ojos del hombre ocasionalmente miraban por encima del periódico, observando a la niña con una intensidad que parecía fuera de lugar. Mientras Michael se dirigía al mostrador para pedir un café, no podía quitarse de encima la sensación de que algo no estaba bien. La marcada diferencia de edad y raza entre el hombre y la niña podría tener una explicación perfectamente inocente, se recordó a sí mismo. Tal vez ella era adoptada o él era un amigo de la familia. Sin embargo, el aparente malestar de la niña y la actitud excesivamente controlada del hombre lo inquietaban. Sacudiendo su incomodidad, Michael se enfocó en la tarea que tenía entre manos. Estaba allí para un descanso rápido, una oportunidad para recargar energías antes de continuar su largo viaje. Mientras esperaba su café, su mirada fue nuevamente atraída hacia la extraña pareja en la ventana. Los ojos de la niña se cruzaron brevemente con los suyos, y en ese fugaz momento, Michael sintió un escalofrío recorrer su espalda. Había una profundidad de emoción en esos jóvenes ojos que hablaba de algo más allá de la mera timidez o el cansancio. Cuando la camarera le entregó su humeante taza de café, Michael decidió posicionarse cerca de las máquinas expendedoras. Era un lugar estratégico, que le permitía observar la cafetería sin llamar la atención. Se recostó contra la pared,
sorbiendo lentamente su café, su mente luchando con la escena que tenía ante él. Los dedos de la niña tamborileaban un ritmo silencioso sobre la mesa. Sus pies colgaban debajo del asiento, incapaces de llegar al suelo. De vez en cuando, ella miraba al hombre, apartando rápidamente la mirada cuando lo encontraba observándola. Por su parte, el hombre mantenía un aire de calma distante, sus ojos moviéndose entre su periódico y la niña con una despreocupación practicada. El entrenamiento militar de Michael había agudizado sus instintos, enseñándole a confiar en su intuición cuando algo no cuadraba, y en ese momento, cada fibra de su ser le decía que esa situación requería una observación más cercana. Mientras permanecía allí, atrapado entre el deseo de intervenir y el miedo de estar exagerando, Michael no podía dejar de preguntarse sobre la historia detrás de este extraño cuadro. ¿Quiénes eran esas personas? ¿Qué los había traído a este tranquilo área de descanso en un solitario tramo de carretera? Y lo más importante, ¿estaba la niña realmente a salvo? A medida que los minutos pasaban, Michael se dio cuenta de que no podía simplemente marcharse, no hasta estar seguro de que sus preocupaciones eran infundadas. Así que se instaló para una estadía más larga, su café enfriándose en su mano mientras mantenía un ojo vigilante sobre la extraña pareja junto a la ventana. El suave murmullo de la conversación en la cafetería proporcionaba un telón de fondo para los pensamientos de Michael mientras continuaba su observación vigilante. Hacía tiempo que había terminado su café, pero seguía allí, incapaz de sacudirse la creciente sensación de inquietud que se había arraigado en su pecho. Sabía que no podía quedarse allí para siempre sin levantar sospechas. Decidiendo actuar, aunque solo fuera para justificar su presencia continua en la cafetería, Michael se dirigió al mostrador. «Voy a llevarme un sándwich y unos bocadillos para el camino», dijo a la camarera, su voz baja y controlada. Mientras ella se apresuraba a preparar su pedido, Michael permitió que su mirada volviera a la niña y al hombre. Esta vez, sin embargo, la escena había cambiado. El comportamiento de la niña había cambiado sutilmente, sus manos aún descansaban sobre la mesa, sus ojos miraban hacia abajo, ya no moviéndose por la habitación. Lo más notable era que no hizo la señal de mano que tanto había llamado la atención de Michael antes. El ceño de Michael se frunció mientras observaba cómo el hombre se inclinaba ligeramente, murmurando algo a la niña en voz baja. Las palabras eran demasiado suaves para que Michael las escuchara, pero su efecto en la niña fue inmediato e inconfundible, su pequeño cuerpo se tensó, sus hombros encorvándose como si tratara de hacerse aún más pequeña. Los ojos del hombre nunca se apartaron de la niña, su mirada intensa y posesiva. Había algo en esa mirada que hizo que la piel de Michael se erizara, un brillo depredador que parecía estar en desacuerdo con el comportamiento aparentemente calmado del hombre. Cuando la camarera regresó con su comida, Michael comenzó a dudar de sus primeras sospechas. Tal vez estaba exagerando. Tal vez sus años en el ejército lo habían vuelto paranoico, viendo amenazas donde no existían. Después de todo, estaban en un lugar público, una simple cafetería junto a la carretera. Seguramente no podía estar ocurriendo nada verdaderamente siniestro, ¿verdad? Intentó sacudirse el mal presentimiento en su interior, diciéndose a sí mismo que probablemente no era nada, solo una familia teniendo una comida tranquila. Tal vez la niña solo era tímida, incómoda en presencia de extraños. La presencia controladora del hombre podría explicarse como una preocupación paternal, ¿no? Pero, aunque intentaba racionalizar la situación, Michael no podía convencerse por completo. La memoria de la señal de socorro de la niña, el miedo que había vislumbrado en sus ojos, la quietud antinatural de su postura, todo eso formaba una imagen que no podía ignorar, por mucho que quisiera. Mientras recogía su comida, preparándose para irse, Michael se sintió dividido. Sus instintos le gritaban que algo estaba mal, que la niña necesitaba ayuda, pero la duda nublaba su juicio. ¿Y si estaba equivocado? ¿Y si causaba un escándalo por nada? El peso de la indecisión lo presionaba mientras se quedaba allí, sándwich en mano, atrapado entre su deseo de ayudar y el miedo de estar metiéndose donde no debía. Sabía que debía irse, continuar su viaje. Después de todo, tenía un lugar al que llegar. Pero algo lo mantenía en su lugar, incapaz de dar la espalda a la sensación de que estaba presenciando algo profundamente incorrecto.
Mientras luchaba con sus pensamientos, los ojos de Mako se volvieron una vez más hacia la niña. Ella seguía allí, pequeña y vulnerable, una brillante mancha roja en el apagado interior de la cafetería. A pesar de su quietud, había una tensión en su cuerpo que hablaba mucho más de lo que dejaba entrever. Era la postura de alguien que espera lo peor, preparándose para un golpe que podría llegar en cualquier momento. Por su parte, el hombre parecía ajeno a la observación de Mako. Continuaba sorbiendo su café, hojeando su periódico y, de vez en cuando, mirando a la niña con esa misma intensidad inquietante. A cualquier observador casual, podrían parecer una pareja cualquiera, un tutor y su pupila, tal vez, o un amigo de la familia encargado de cuidar a una niña tímida. Pero Mako no era un observador casual. Su entrenamiento le había enseñado a mirar más allá de la superficie, a ver los signos sutiles que otros podrían pasar por alto, y todo lo que veía le decía que esa situación estaba lejos de ser normal. Mientras permanecía allí, comida en mano, Mako sabía que estaba en una encrucijada. Podía marcharse, convencerse de que estaba imaginando cosas, que sus instintos formados en combate estaban fallando en este entorno pacífico. O podía quedarse, seguir observando y estar listo para actuar si sus sospechas resultaban correctas. La decisión pesaba mucho en él. Sabía que si se iba ahora, si le daba la espalda a esta situación, podría no perdonarse nunca si algo le sucedía a esa pequeña. Pero si se quedaba, si se involucraba en lo que podría ser una situación perfectamente inocente, corría el riesgo de causar problemas y vergüenza innecesarios. Al final, no fue realmente una elección. Michael sabía que no podía irse, no todavía, no hasta estar absolutamente seguro de que la niña estaba a salvo. Podría estar exagerando, podría estar viendo sombras donde no existían, pero prefería enfrentarse a la vergüenza de estar equivocado que vivir con la culpa de no haber hecho nada si tenía razón. Con pasos lentos y medidos, Mako se dirigió hacia la salida. Mientras agarraba la manija de la puerta, algo lo detuvo. Volteó para echar un último vistazo a la niña del vestido rojo. En ese momento, el tiempo pareció ralentizarse. La mano de la niña se levantó, con la palma hacia afuera, los dedos extendidos. Fue el mismo gesto que Michael había notado antes, pero esta vez no había duda sobre su intención. Sus ojos, llenos de una desesperación que ningún niño debería conocer, se encontraron con los de él. En ese segundo fugaz de conexión, Michael vio una súplica silenciosa, un grito de ayuda que no podía ser ignorado. La realización lo golpeó como un golpe físico. Esto no era solo una niña tímida almorzando con su padre. Había algo más oscuro en juego aquí, algo que estremeció a Michael hasta lo más profundo. Vio todo claramente ahora, el miedo en sus ojos, la tensión en su pequeño cuerpo, la desesperación silenciosa en su gesto. Esto era un grito de ayuda, y era real. En ese momento, todas las dudas y vacilaciones de Michael se desvanecieron. Su entrenamiento militar se activó, su mente cambiando a un estado de alerta máxima. Ya no podía irse, ya no podía fingir que no había visto lo que acababa de ver. La niña necesitaba ayuda, y él era quizás el único en posición de proporcionársela. El tiempo volvió a su flujo normal. Michael soltó la manija de la puerta, su decisión tomada. Giró de nuevo hacia la cafetería, su postura enderezándose, su mandíbula firme con determinación. Puede que hubiera dejado el campo de batalla atrás, pero el instinto de proteger, de defender a los que no podían defenderse a sí mismos, estaba profundamente arraigado en su ser. Mientras caminaba de vuelta hacia la cafetería, la mente de Michael corría, considerando sus opciones. No podía simplemente agarrar a la niña y correr, eso causaría caos y podría ponerla en más peligro. Necesitaba acercarse con cuidado, evaluar la situación más de cerca antes de tomar cualquier acción. Sus ojos nunca se apartaron de la niña mientras avanzaba, observando cualquier señal de peligro inminente. El hombre que estaba frente a ella parecía ajeno al intercambio silencioso que acababa de tener lugar. Su atención seguía enfocada en su periódico, pero había una tensión en sus hombros, una quietud que sugería una violencia contenida. El corazón de Michael latía con fuerza en su pecho, la adrenalina corría por sus venas. Sabía que estaba entrando en una situación potencialmente peligrosa, pero no podía dar marcha atrás ahora.
El recuerdo de los ojos suplicantes de la niña, la desesperación en su gesto silencioso, reforzaba su resolución. Cualquier cosa que estuviera ocurriendo aquí, él estaba comprometido a llegar hasta el final. Mientras Michael se acercaba a la mesa, vio que los ojos de la niña se agrandaban en una mezcla de esperanza y miedo. El hombre, al sentir movimiento, levantó la vista de su periódico. Por un breve momento, el rostro del hombre mostró sorpresa, pero rápidamente recuperó la compostura, colocando una máscara de cortesía. La mente de Michael trabajaba a toda velocidad, buscando las palabras correctas, el enfoque adecuado. Sabía que debía tener cuidado, un movimiento en falso podría escalar la situación, potencialmente poniendo a la niña en mayor peligro. Pero también sabía que no podía titubear. Cada instinto que había desarrollado a lo largo de sus años de servicio militar le decía que esa niña necesitaba ayuda, y la necesitaba ahora. Con pasos medidos, Michael cerró la distancia hacia la mesa, su postura relajada pero alerta, proyectando una autoridad tranquila. Se paró sobre la mesa, su presencia era dominante, pero no amenazante. Los ojos del hombre se abrieron brevemente, un destello de sorpresa cruzando su rostro antes de que recuperara su compostura. La repentina aparición de un soldado claramente lo había tomado desprevenido, interrumpiendo cualquier plan que pudiera tener. La mirada de Michael alternaba entre el hombre y la niña, leyendo sus reacciones. El contraste era evidente, el rostro del hombre era una máscara de fingida casualidad, mientras que la niña parecía encogerse aún más, sus ojos moviéndose nerviosamente entre los dos hombres. ¿Está todo bien aquí?, preguntó Michael, con voz firme y directa. Dirigió la pregunta más hacia la niña que hacia el hombre, pero mantuvo a ambos en su visión periférica, alerta ante cualquier movimiento repentino. El primero en responder fue el hombre, con voz suave y amistosa, aunque con una tensión subyacente que no podía esconder. Sí, todo está bien, dijo el hombre, su tono ligero pero sus ojos cautelosos. Solo estamos tomando un descanso. ¿Por qué? ¿Hay algún problema, soldado? La pregunta llevaba un sutil desafío, un intento de medir si Michael sospechaba algo. Pero Michael no se dejó disuadir tan fácilmente. Su atención se centró completamente en la niña. Su postura se suavizó ligeramente mientras se dirigía directamente a ella, inclinándose para quedar a su nivel. ¿Es esto cierto?, preguntó Michael con suavidad pero con firmeza, buscando en su expresión alguna señal que confirmara o disipara sus sospechas. La niña dudó, sus ojos parpadeando nerviosamente entre el hombre y Michael. Por un momento, pareció congelada, atrapada entre el miedo y la desesperanza por ser rescatada. Luego, tras una rápida mirada al hombre, asintió lentamente, su movimiento era rígido y robótico. Sí, susurró ella, su voz apenas audible. Pero la vacilación en su respuesta solo sirvió para confirmar la inquietud de Michael. Michael asintió levemente, retrocediendo un paso. A primera vista, parecía satisfecho con la respuesta, pero mientras se alejaba de la mesa, su mente seguía procesando la escena. Caminó hacia la puerta, dando la impresión de que estaba a punto de irse. Gracias por su servicio, dijo el hombre con una sonrisa demasiado alegre, tratando de mantener la fachada de normalidad. Pero Michael no se dejó engañar. Mientras se dirigía hacia la salida, sus instintos estaban más afilados que nunca. La vacilación de la niña, el comportamiento controlado del hombre, todo indicaba que sus primeras sospechas eran correctas. La niña necesitaba ayuda, y su duda inicial se transformó en una determinación implacable. Michael empujó la puerta de la cafetería, saliendo al aire fresco de la tarde. El estacionamiento estaba tranquilo, con algunos autos dispersos por el asfalto. Caminó con propósito hacia su propio vehículo, sus movimientos casuales y sin prisa para cualquier observador, pero Michael estaba lejos de ser casual. Cada uno de sus sentidos estaba en alerta máxima, su mente procesando rápidamente las implicaciones de lo que acababa de presenciar. Al llegar a su coche, no se subió. En lugar de eso, se posicionó donde pudiera mantener una vista clara de la salida de la cafetería. Su entrenamiento militar le había enseñado el valor de la posición estratégica, y no estaba dispuesto a perder de vista al hombre y la niña ahora. Con movimientos rápidos y practicados, Michael sacó su teléfono.
Sus dedos volaron sobre el teclado mientras marcaba el 911, sin apartar la mirada de la entrada de la cafetería. Cuando el operador respondió, su voz era baja y urgente. Necesito reportar un posible secuestro de menores, dijo, con palabras cortas y precisas. Estoy en el área de descanso de Amber Field, junto a la autopista 27. Hay una niña negra, de unos 8 años, vestida con un vestido rojo. Está con un hombre mayor, blanco, de unos 50 años, con un traje azul marino. La niña parece estar angustiada y creo que intentó hacer una señal de socorro. Proporcionó una descripción detallada de ambos, Zoe y Greg, enfatizando el aparente miedo de la niña y el comportamiento controlado del hombre. Soy un exmarine, añadió, esperando que eso diera más credibilidad a su reporte. Algo no está bien aquí, esa niña necesita ayuda. Mientras hablaba, Michael no apartaba los ojos de la entrada de la cafetería, consciente de que Greg podría decidir irse en cualquier momento, especialmente si sospechaba que el interés de Michael era más que una simple preocupación. Cada músculo en el cuerpo de Michael estaba tenso, listo para actuar si fuera necesario. El operador le aseguró que la policía estaba en camino, instándolo a mantenerse seguro y no intervenir directamente a menos que la niña estuviera en peligro inmediato. Michael reconoció las instrucciones, pero en su interior sabía que haría lo que fuera necesario para mantener a Zoe a salvo. Al terminar la llamada, Michael se acomodó en una espera vigilante. Los minutos parecían arrastrarse, cada segundo se sentía como una eternidad. Se encontró conteniendo la respiración, esforzándose por captar cualquier movimiento desde dentro de la cafetería. Y entonces lo vio. A través de las grandes ventanas, pudo distinguir a Greg levantándose de su asiento, alcanzando su chaqueta. Zoe permanecía sentada, su pequeña figura casi desaparecida en la cabina. El ritmo cardíaco de Michael se aceleró al ver cómo Greg se inclinaba, agarrando bruscamente el brazo de Zoe y levantándola. Justo cuando Michael estaba a punto de abandonar la cautela y correr de vuelta a la cafetería, escuchó el bienvenido sonido de sirenas en la distancia. Una ola de alivio lo inundó cuando vio 2 coches de policía entrando en el área de descanso, con las luces parpadeando. Sin dudarlo, Michael corrió hacia la cafetería, los oficiales de policía cerrando la distancia detrás de él. Cuando entraron por la puerta, los ojos de Michael se fijaron inmediatamente en Greg y Zoe. Greg estaba en el proceso de arrastrar a Zoe hacia la salida, pero al ver a Michael y los oficiales uniformados, se congeló. El color desapareció de su rostro, su fachada confiada se desmoronó en un instante. El pánico reemplazó la compostura controlada que había mantenido antes. Los ojos de Zoe se abrieron, una mezcla de miedo y esperanza brillando en su mirada. El agarre de Greg en el brazo de Zoe se como ahí se tratase de un reflejo. En ese momento, cuando la cafetería estalló en caos, Michael supo que la verdadera confrontación estaba a punto de comenzar. Los próximos minutos determinarían el destino de Zoe, y estaba preparado para hacer lo que fuera necesario para asegurar su seguridad. La cafetería, que había sido un lugar de rutina tranquila, se transformó en una escena de tensa confrontación. Los pocos clientes presentes observaban en silencio atónito mientras se desarrollaba el drama frente a ellos. El aire estaba cargado de tensión, todas las miradas enfocadas en la escena cerca de la salida, Greg, con su rostro transformado por el pánico mal disimulado, Zoe, inmóvil y temblorosa, y Michael, de pie hombro con los oficiales, irradiando determinación. Señor, suelte a la niña y retroceda, ordenó uno de los oficiales, su voz firme pero medida. La autoridad en su tono no dejaba espacio para discusión. Greg pareció paralizado, su agarre en el brazo de Zoe se apretó aún más. Por un momento, nadie se movió. El único sonido era el leve gemido que escapó de los labios de Zoe, un sonido que desgarró el corazón de Michael. Él observó a Greg de cerca, listo para intervenir si el hombre hacía algún movimiento repentino. Finalmente, la parálisis de Greg se rompió. Esto es un malentendido, balbuceó Greg, su voz quebrada mientras soltaba el brazo de Zoe y trataba de retroceder. Es mi sobrina. Solo nos íbamos, eso es todo. Los ojos de Greg se movían entre Michael y los oficiales, buscando desesperadamente una ruta de escape que no existía.
Mako podía ver el miedo en los ojos de Greg, el reconocimiento de que había sido atrapado. Pero más importante aún, vio a Zoe. La pequeña niña permanecía de pie, temblorosa, sus ojos moviéndose nerviosamente entre Greg y Mako. Parecía estar al borde de las lágrimas, atrapada entre el miedo a su captor y la incertidumbre de lo que sucedería a continuación. Uno de los oficiales se acercó a Greg, su mano descansando con cautela en su funda. «Señor, necesitamos hacerle unas preguntas», dijo con un tono calmo pero autoritario. «Hemos recibido reportes de un comportamiento sospechoso y necesitamos verificar su relación con la niña». Mientras los oficiales comenzaban a interrogar a Greg, la atención de Mako se mantuvo en Zoe. Dio un pequeño paso adelante, intentando posicionarse entre ella y Greg sin asustarla más. «Ya estás a salvo», le dijo en voz baja, su tono firme pero suave. Zoe lo miró, sus ojos grandes reflejaban una mezcla de miedo y esperanza. Greg seguía luchando por mantener su compostura mientras los oficiales lo presionaban por detalles. Tropezaba con sus palabras, incapaz de proporcionar ninguna prueba concreta de su relación con Zoe. Con cada minuto que pasaba, su historia se volvía menos coherente y su desesperación más evidente. Michael observaba mientras los oficiales intercambiaban miradas, sus sospechas claramente aumentando. Sabía que estaban acercándose a una decisión, sopesando las evidencias frente a las explicaciones cada vez más inverosímiles de Greg. Finalmente, uno de los oficiales se acercó a Zoe, arrodillándose para estar a su nivel. «Cariño», dijo suavemente, «¿puedes decirnos quién es este hombre para ti? ¿Estás bien?» La voz de Zoe tembló mientras finalmente se atrevía a hablar. «Necesito ayuda», susurró, su pequeño cuerpo temblando. «Estoy en peligro». Las palabras parecían costarle mucho esfuerzo, como si cada una fuera una batalla contra su miedo. La admisión colgó en el aire, cargada de implicaciones. Los oficiales intercambiaron miradas, su decisión clara. Con la confesión de Zoe y la incapacidad de Greg para demostrar cualquier vínculo legal con ella, procedieron a realizar el arresto. «Señor, queda usted detenido», declaró uno de los oficiales, acercándose para esposar a Greg. «Tiene derecho a guardar silencio. Todo lo que diga podrá ser usado en su contra en un tribunal de justicia». Las protestas de Greg se hicieron más fuertes a medida que la realidad de su situación lo golpeaba. «Es un error, ¿no entienden?», gritaba Greg, pero sus palabras no tuvieron efecto. Los oficiales lo sacaron de la cafetería, mientras sus gritos se desvanecían al ser introducido en la parte trasera de un coche patrulla. Dentro de la cafetería, Zoe permanecía de pie, visiblemente aliviada pero aún asustada. Mako se mantuvo cerca, siendo una presencia firme en medio del caos. Mientras los oficiales comenzaban a interrogar suavemente a Zoe, Mako sabía que esto era solo el principio. Quedaban preguntas por responder, declaraciones que hacer y un largo proceso para asegurarse de que se hiciera justicia. Pero por ahora, en este momento, permitió que un sentimiento de alivio lo inundara. La niña estaba a salvo. Cualesquiera que fueran las intenciones de Greg, el peligro que Zoe había enfrentado se había evitado. Mientras observaba a los oficiales consolando a Zoe, Mako supo que su decisión de confiar en sus instintos y actuar, cuando otros podrían haber mirado hacia otro lado, había marcado toda la diferencia. La cafetería, que había sido escenario de una confrontación tensa, se había calmado. Los pocos clientes que quedaban murmuraban entre ellos, lanzando miradas furtivas hacia Zoe y los oficiales. Afuera, las luces parpadeantes de los coches de policía iluminaban el estacionamiento en tonos alternados de rojo y azul. Dentro de uno de esos coches, Greg estaba sentado esposado, su anterior confianza completamente destrozada. A través de la ventana, Mako podía verlo gesticulando frenéticamente, su boca moviéndose en lo que parecía ser un torrente de explicaciones o súplicas desesperadas. Pero lo que fuera que estuviera diciendo caía en oídos sordos. Los oficiales ya habían tomado su decisión y Greg estaba camino a la comisaría. Dentro de la cafetería, el enfoque se había desplazado completamente hacia Zoe. Se sentó en una de las cabinas, una oficial con rostro amable a su lado. La mujer hablaba en voz baja, con palabras demasiado suaves para que Mako las escuchara,
pero pudo ver cómo la tensa postura de Zoe comenzaba a relajarse, aunque solo fuera un poco. Mientras Michael observaba, uno de los oficiales se acercó a él. «Señor», dijo, con tono respetuoso. «Necesitaremos una declaración de usted. ¿Puede decirnos exactamente lo que vio que le hizo sospechar?» Michael asintió, y su entrenamiento militar se activó mientras daba un informe detallado y conciso de todo lo que había observado. Describió los gestos de la niña, su evidente angustia y el comportamiento controlador del hombre. Cuando terminó, pudo ver la expresión del oficial volverse más grave. «Hizo lo correcto al llamarnos», dijo el oficial. Mucha gente habría mirado para otro lado, convencidos de que no era nada. «Es posible que haya salvado la vida de esa niña». Las palabras golpearon a Michael con fuerza. Había actuado por instinto, impulsado por la sensación de que algo estaba mal, pero al escuchar al oficial decir tan claramente que podría haber salvado una vida, la gravedad de la situación se volvió aún más real. Michael tragó saliva, asintiendo en reconocimiento mientras el oficial se alejaba para hablar con sus colegas. La atención de Michael volvió a Zoe. La niña parecía pequeña y vulnerable en la gran cabina, su brillante vestido rojo contrastando fuertemente con los colores apagados de la cafetería. A pesar de la actitud amable de la oficial a su lado, los ojos de Zoe seguían moviéndose por la habitación, como si esperara que Greg apareciera en cualquier momento. Uno de los oficiales se acercó a Zoe, quien seguía visiblemente conmocionada. Su voz temblaba mientras finalmente se atrevía a hablar. «Quiero a mi papá», susurró, su pequeño cuerpo temblando. «Tengo miedo». Los oficiales intercambiaron miradas, sus expresiones una mezcla de simpatía y determinación. Con el arresto de Greg y la admisión de Zoe, tomaron la decisión de llevar a todos a la comisaría. Necesitaban resolver los detalles, contactar a la familia real de Zoe y asegurar su seguridad. Mientras se preparaban para salir de la cafetería, Michael sintió una mano en su hombro. Era uno de los oficiales. «Señor, le agradeceríamos si pudiera venir a la comisaría también. Necesitaremos una declaración formal, y bueno, parece que tiene un efecto calmante en la niña». Michael asintió, sus ojos moviéndose hacia Zoe. Ella lo estaba mirando, su expresión era una mezcla de miedo y esperanza. Él le ofreció una sonrisa tranquilizadora, y ella pareció relajarse un poco. Mientras todos salían de la cafetería, con Zoe acompañada por la oficial femenina y Michael siguiéndolos de cerca, la gravedad de la situación se asentó sobre ellos. Lo que había comenzado como una escena sospechosa en una cafetería de carretera se había transformado en algo mucho más serio. Mientras se dirigían hacia la comisaría, Michael no pudo evitar sentir que la noche estaba lejos de haber terminado. Las luces fluorescentes de la comisaría proyectaban un brillo áspero sobre la bulliciosa sala. Los oficiales se movían con propósito, sus voces eran murmullos bajos, interrumpidos ocasionalmente por el sonido de un teléfono o el tecleo de un ordenador. En una esquina, Greg estaba sentado esposado a una silla, su actitud confiada completamente desmoronada. Mientras procesaban a Greg, la magnitud de la situación comenzaba a revelarse. Al investigar más profundamente en su historial, los oficiales descubrieron una verdad perturbadora: Greg no era el padre biológico de Zoe, era su padrastro, el nuevo esposo de su madre. Este descubrimiento envió ondas de choque a través de la estación. Greg no tenía autoridad legal sobre Zoe, ni derecho a haberla llevado de la escuela ese día. Peor aún, lo que las autoridades descubrieron fue que Greg, en complicidad con la madre de Zoe, había planeado secuestrar a la niña y huir del país, desobedeciendo la orden de custodia de un tribunal que había otorgado la custodia total al padre biológico de Zoe. El horror de la situación no se detuvo allí. A medida que los oficiales continuaron su investigación, descubrieron una verdad aún más alarmante: la madre de Zoe había perdido la custodia meses atrás después de una amarga batalla legal, y el padre biológico de Zoe había sido el que había obtenido la custodia total. Greg, sin embargo, había omitido convenientemente este hecho en sus declaraciones iniciales. Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar, revelando un cuadro mucho más siniestro de lo que nadie había imaginado al principio. Greg, actuando en complicidad con la madre de Zoe,
había efectivamente secuestrado a la joven niña de su guardería, con el plan de huir del país y evadir la decisión judicial. Los documentos encontrados en posesión de Greg evidenciaban su plan: desaparecer con Zoe y eludir el sistema legal. La realización de lo cerca que había estado Zoe de ser llevada lejos, posiblemente para no ser vista nunca más, dejó una profunda impresión en todos los involucrados en el caso. Los rostros de los oficiales se volvieron serios mientras procesaban la magnitud de lo que acababan de prevenir. A medida que salía a la luz esta información, la puerta de la estación se abrió de golpe. Un hombre entró corriendo, con su rostro reflejando una mezcla de preocupación y alivio. Era el padre biológico de Zoe, el hombre que había obtenido la custodia total. No sabía nada del secuestro hasta que recibió una llamada de la policía que había trastornado su mundo. Los ojos del padre recorrieron la habitación frenéticamente hasta que se posaron en Zoe, quien estaba sentada en una silla cerca de uno de los escritorios, pequeña y perdida. «Zoe», gritó, con su voz quebrándose por la emoción. La cabeza de Zoe se levantó de golpe, sus ojos se agrandaron con reconocimiento y alivio. «Papá», exclamó Zoe, corriendo hacia él. El padre se dejó caer de rodillas, abrazando a Zoe con fuerza, las lágrimas llenando sus ojos mientras la sostenía cerca, susurrando palabras de consuelo. «Te tengo ahora». «Estás a salvo», murmuró, con la voz ahogada por la emoción. Zoe se aferró a él, sus pequeñas manos aferrándose a su camisa, lágrimas corriendo por su rostro. Michael, quien había estado dando su declaración a uno de los oficiales, retrocedió un paso para darles espacio a la familia reunida. Observó cómo Zoe enterraba su rostro en el pecho de su padre, su pequeño cuerpo temblando, no por miedo, sino por el alivio que sentía al estar finalmente a salvo. Mientras se desarrollaba esta emotiva reunión, Greg fue conducido a una celda provisional, sus protestas ahora reducidas a murmullos desesperados. La realidad de su situación finalmente había hecho mella en él, y el peso de sus acciones parecía aplastar lo poco que quedaba de su resistencia. La noche estaba lejos de haber terminado. Quedaban muchas preguntas por responder, declaraciones que tomar y un largo proceso legal por delante para asegurar que se hiciera justicia. Pero, por ahora, el simple hecho de que Zoe estuviera en los brazos de su padre, a salvo, brindaba un momento de cierre. Michael sintió una profunda sensación de alivio al ver a Zoe reunida con su verdadero padre, protegida y fuera de peligro. Saber que había tomado la decisión correcta al confiar en sus instintos y actuar cuando otros podrían haber mirado hacia otro lado le daba una gran paz. A medida que la noche avanzaba y la adrenalina comenzaba a disiparse, Michael supo que esta experiencia permanecería con él durante mucho tiempo. Era un recordatorio claro de que, a veces, las batallas más importantes no se libran en tierras extranjeras, sino en los momentos más tranquilos, cuando uno elige actuar en lugar de ignorar lo que está mal. El bullicio en la estación policial comenzó a calmarse, y el caos inicial dio paso a un proceso más organizado. Michael había pasado horas dando su declaración detallada, explicando cada observación y acción desde ese fatídico encuentro en el área de descanso. Los oficiales habían sido exhaustivos, pidiéndole que aclarara puntos y proporcionara tantos detalles como fuera posible. Mientras tanto, Zoe había sido interrogada con delicadeza por un especialista en niños, con su padre a su lado para apoyarla. El testimonio de la niña, aunque breve, había corroborado la versión de Michael y proporcionado pruebas cruciales contra Greg y la madre de Zoe. Cuando los procedimientos formales estaban llegando a su fin, el padre de Zoe se acercó a Michael. Los ojos del hombre estaban enrojecidos por las lágrimas y el cansancio, pero brillaban con un inmenso agradecimiento. «No sé cómo agradecerte», dijo el padre, su voz quebrándose. «Salvaste a mi niña. No sé qué habría pasado si no hubieras intervenido». Michael, siempre humilde, sacudió la cabeza. «No tienes que agradecerme», respondió con sinceridad. «Esto es para lo que me entrenaron, ya sea en servicio o fuera de él. Se trata de proteger a la gente, especialmente a los niños». No podía simplemente mirar hacia otro lado. Pero el padre no estaba satisfecho con esa respuesta. Para él, la magnitud de lo que Michael había hecho por su familia era demasiado grande como para dejarlo sin reconocimiento.
Necesito devolverte el favor de alguna manera, insistió el padre, con la voz llena de sinceridad. Salvaste la vida de mi hija, y te debo todo. No me importa lo que cueste, quiero hacer algo por ti. Michael, incómodo con los elogios, intentó restarle importancia a su rol. Hice lo que cualquiera hubiera hecho en esa situación. No me debes nada, dijo, intentando desviar la atención. Sin embargo, el padre era persistente. Su gratitud era una fuerza que no se podía descartar fácilmente. Al menos, déjame invitarte a una parrillada, dijo el padre, con una pequeña sonrisa asomando en su rostro. Ven a nuestra casa este fin de semana. Ahora eres prácticamente parte de la familia. Su expresión se volvió seria nuevamente. Además, necesito contarte sobre la madre de Zoe y por qué fue tan crucial que estuvieras en ese área de descanso en ese momento. Hay más en esta historia de lo que sabes. A pesar de su inicial vacilación, la persistencia del padre y la promesa de respuestas hicieron que Mako reconsiderara. Está bien, finalmente concedió Mako, con una leve sonrisa. Iré. El rostro del padre se iluminó al escuchar que Mako aceptaba. Tal vez era algo pequeño, en comparación con todo lo que había sucedido, pero representaba algo más, una conexión forjada en medio de la crisis, un vínculo de gratitud que trascendía las habituales barreras entre extraños. Justo cuando estaban a punto de salir, hubo una conmoción en el pasillo. Greg estaba siendo llevado de la sala de interrogatorios a una celda provisional. Al pasar por el área principal, sus ojos se encontraron con los del padre de Zoe. El ambiente en la sala se tensó de inmediato. Manteniendo la compostura por el bien de Zoe, que dormía en una silla cercana, el padre se acercó un poco más a Greg. Cuando habló, su voz era baja y controlada, pero cargada con una intensidad inconfundible. Tú y ella, dijo, refiriéndose a la madre de Zoe, no se saldrán con la suya. Greg, pálido y derrotado, no dijo nada. Su anterior confianza se había desmoronado completamente bajo el peso de sus acciones. El padre continuó, con un tono frío pero decidido. Pensaste que podías robármela, pero te equivocaste. Habrá una batalla legal, y me aseguraré de que ambos reciban lo que se merecen. Ella es mi hija, y no volverás a lastimarla. Greg permaneció en silencio, completamente consciente de la gravedad de la situación y de que el padre de Zoe no se detendría hasta que se hiciera justicia. Sin esperar una respuesta, el padre se alejó y regresó junto a su hija, su actitud inmediatamente se suavizó mientras se acercaba a Zoe, sin dejar que la ira que sentía hacia Greg afectara su interacción con ella. Al llegar el amanecer, Mako se preparaba para irse. Intercambió información de contacto con el padre de Zoe, prometiendo estar presente en la parrillada. Mientras salía de la comisaría, Mako no pudo evitar preguntarse sobre la historia detrás de la madre de Zoe, sobre las circunstancias que habían llevado a este desesperado intento de llevarse a la niña. Sabía que, en unos días, en una parrillada en el jardín, escucharía el resto de la historia que los había unido a todos en esa fatídica noche en el área de descanso. El sol brillaba alto en el cielo, proyectando un cálido resplandor sobre el jardín trasero de la casa del padre de Zoe. El aire estaba lleno del tentador aroma de carne asada mezclado con el sonido de risas y conversaciones. Era una escena de normalidad que contrastaba enormemente con los eventos de unos días antes. Mako se encontraba cerca de la parrilla, con una bebida fría en la mano, rodeado de un pequeño grupo de familiares y amigos. A pesar del ambiente festivo, Mako no podía evitar sentirse un poco fuera de lugar, un extraño entre personas unidas por lazos familiares y una historia compartida. Mientras escaneaba el jardín, sus ojos se posaron en Zoe. La pequeña niña jugaba con otros niños, su risa resonando por todo el césped. Era un marcado contraste con la niña asustada que había encontrado en el área de descanso, y la escena trajo una sonrisa al rostro de Mako. Es bueno verla así, ¿no crees? Dijo el padre de Zoe, acercándose a Mako con una sonrisa melancólica mientras observaba a su hija jugar. Lo es, respondió Mako suavemente. Parece feliz. El padre asintió, su expresión se volvió más seria. Sabes, comenzó, con un tono bajo y reflexivo, nunca imaginé que terminaríamos en una situación como esta.
La vida puede tomar giros inesperados. Hizo una pausa, sacudiendo la cabeza. Solo estoy agradecido de que estuvieras allí esa noche. Hay mucho más en esta historia que necesito contarte. Michael escuchaba atentamente mientras el padre continuaba, su curiosidad despertada por las palabras del hombre. Ambos se apartaron a una esquina más tranquila del jardín, lejos del bullicio de la reunión. Hay algo que deberías saber, dijo el padre en voz baja, echando un vistazo hacia la casa, donde Zoe ahora ayudaba con la limpieza. Sobre por qué lo que ocurrió en el área de descanso fue tan crucial. Le explicó la amarga batalla por la custodia, las preocupaciones sobre la estabilidad mental de la madre de Zoe y la decisión del tribunal de otorgarle a él la custodia total. La madre de Zoe no lo había tomado bien, y aunque había habido amenazas, el padre nunca pensó que realmente intentaría llevarse a Zoe. Los policías encontraron pruebas de que planeaban salir del país, continuó el padre, sacudiendo la cabeza en incredulidad. Si hubieran logrado escapar. No pudo terminar la frase. El dolor por lo que podría haber sido estaba claramente reflejado en sus ojos. Michael sintió un escalofrío recorrerle la espalda al darse cuenta de lo cerca que estuvo Zoe de desaparecer para siempre. La decisión de Michael de intervenir, de confiar en sus instintos, había cambiado realmente el curso de la vida de Zoe. El padre tomó una profunda respiración y se volvió para mirar a Michael directamente. Sus ojos estaban llenos de emoción mientras hablaba. Agradeceré a Dios todos los días que hayas estado allí ese día. ¿Quién sabe qué habría pasado si no hubieras intervenido? Podría haberla perdido para siempre. Su voz se quebró ligeramente y levantó su vaso hacia Michael. No solo detuviste un crimen, salvaste la vida de mi hija. No puedo pagar eso. Michael, siempre humilde, asintió lentamente. Hice lo que cualquiera debería haber hecho, respondió. Pero el peso de las palabras del padre se asentó en él. Sabía lo cerca que estuvo de que todo terminara en algo mucho peor, y se alegraba de que sus instintos lo impulsaran a actuar. La parrillada continuó hasta bien entrada la tarde, y Michael comenzó a sentirse menos como un invitado y más como parte de algo. Había encontrado una conexión con una familia que no esperaba. El padre de Zoe chocó su vaso con el de Michael una vez más, y por primera vez en mucho tiempo, Michael se sintió verdaderamente en paz. Buena comida, risas y la calidez de una nueva amistad llenaron las horas. Zoe corrió hacia ellos, sosteniendo una pelota. Mira lo que puedo hacer, dijo, sonriendo tímidamente a Michael antes de lanzar la pelota al aire y atraparla. La ligereza de su sonrisa fue un recordatorio de que las cosas finalmente volvían a la normalidad, a estar seguras. Cuando el sol comenzó a ponerse, proyectando largas sombras sobre el jardín, Michael se dio cuenta de que su decisión impulsiva de intervenir en esa parada de descanso había llevado a algo más que evitar una tragedia. Había abierto una puerta a una conexión humana, a formar parte de algo más grande que él mismo. Preparándose para irse, Michael se despidió de Zoe y su padre. Sintió una sensación de cierre, la pesadilla en la parada de descanso había quedado atrás, y en su lugar había comenzado un nuevo capítulo. Sabía que el camino por delante para Zoe y su padre no siempre sería fácil, pero también sabía que tenían la fuerza para enfrentar cualquier desafío que se les presentara. Michael caminó hacia su coche, echando un último vistazo a la casa. Vio a Zoe saludando desde el porche, con la mano de su padre descansando sobre su hombro. Era una imagen de seguridad, de familia, de hogar. Aunque se estaba yendo, Michael sabía que siempre estaría conectado con esa familia de alguna manera. Mientras conducía, los eventos de los últimos días se repetían en su mente. Desde una escena sospechosa en una parada de descanso hasta una parrillada en el jardín, había sido un viaje inesperado. Pero también fue un recordatorio poderoso de la diferencia que una persona puede hacer, de la importancia de confiar en los propios instintos y de las formas inesperadas en que las vidas pueden cruzarse y cambiarse para mejor. Gracias por acompañarnos en este poderoso viaje de coraje y heroísmo inesperado. Si esta historia sobre intervenir para ayudar a alguien en necesidad te conmovió tanto como a nosotros, hemos seleccionado otra inspiradora historia que sabemos que te encantará. No te la pierdas, haz clic aquí para verla a continuación.